Hola, un cordial saludo para todos quienes se van uniendo. Muchas gracias por acompañarnos en una jornada más. Esta es la segunda vez que nos vemos en la semana. Sabemos que para la alcaldía de Sincelejo hay muchísimos candidatos. Esperamos poder tenerlos a todos aquí. El día de hoy tendremos a nuestro cuarto candidato. Estamos en conversaciones con algunos otros hemos tratado de contactarlos y pues no ha sido posible, pero esperemos que para antes de las elecciones todos hayan logrado pasar por aquí. Entonces voy a proceder a llamar a nuestros invitados del día de hoy. Hola Gustavo, feliz noche. Bienvenido candidato, feliz noche. Hola Muy buenas Daniela, noches. buenas noches a todos. Doctor Carlos, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Vamos a esperar aquí un minutico solamente para dar inicio al evento, mientras más personas se están conectando, para que todos puedan ver en vivo y en directo la transmisión que está haciendo en estos momentos la revista Osmosis, que recordamos es la primera revista de opinión del departamento de Sucre, que gracias a nuestra fundadora Daniela Pérez está ya registrada en la Super. Y bueno, es una revista totalmente independiente. Nosotros no publicamos noticias, solamente columnas de opinión, especialmente. Gustavo, ¿se perdió mi conexión? No, yo te estoy escuchando a ti. Creo que se perdió la de Gustavo. Ok, vamos a tratar de invitarlo nuevamente. Sí, creo que quedó congelado. Gustavo, Ya parece, ¿volviste? Ah, sí, ya. sí, parece que creo que hundí un botón y me salí. Bueno, entonces, como les venía diciendo, esta es la primera revista de opinión independiente del departamento de Sucre. Y bueno, ahora estamos haciendo este ejercicio, como Dani lo estaba diciendo, en principio con todos los candidatos a la alcaldía del municipio de Sincelejo, y posteriormente posiblemente lo haremos con los candidatos a la gobernación del departamento de Sucre. Bueno, yo creo que ya es hora de que demos inicio. Entonces, muy buenas noches a todos y todas las personas que están conectadas en este momento. Bienvenidos nuevamente a la revista Osmosis, primera revista de opinión del departamento de Sucre. Como ya muchos saben, estamos haciendo estos diálogos democráticos sobre el futuro del departamento de Sucre y los diferentes municipios que lo componen. ¿Por qué la revista Osmosis está haciendo este evento con los candidatos a la alcaldía del municipio de Sincelejo o con otros municipios más adelante? Porque queremos que las personas, que los ciudadanos de primera mano conozcan cuáles son esos candidatos que están aspirando en este momento a administrar el municipio de Sincelejo, que viene con una serie de problemas de seguridad, de informalidad, de desempleo, y queremos entonces que cada uno de ustedes, viendo aquí de primera mano estos candidatos interesantes, puedan elegir y puedan votar a conciencia. Esto es un ejercicio meramente pedagógico, digamos, que es fundamental e importante para la democracia en el departamento de Sucre. Entonces, el día de hoy, en compañía de la fundadora Daniela Pérez, les traemos el cuarto candidato ya en la revista Osmosis. Se trata del doctor Carlos Paternina, quien es el candidato oficial ya avalado por el Partido Verde Oxígeno. El doctor Carlos es arquitecto de profesión con estudios en urbanismo y gerencia de proyectos. También es importante destacar que él se ha desempeñado como asesor del área metropolitana de Barranquilla, consultor en importantes empresas del sector público y privado. También ha sido docente de la Universidad de Sucre, es decir, es un académico, conferencista en temas de ordenamiento, desarrollo territorial
en temas urbanos, planificación territorial y gestión del suelo. También el candidato, al igual que Daniela y mi persona, es un columnista de opinión y panelista en medios de micrófono abierto. Entonces le damos la bienvenida al candidato. Gracias por aceptar la invitación a la revista Osmosis y te concedemos el uso de la palabra. Hombre, Daniela, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, para mí es importante estar compartiendo con ustedes y con todas las personas que siguen este prestigioso medio. Desde hace rato vengo leyendo varias de las columnas que suben en la revista digital y de verdad es un espacio muy importante porque nos aporta a la transformación de los marcos ambientales, que es algo a lo que tenemos que aportarle en nuestro territorio. Muchas gracias. Así es, candidato. Ese es el ejercicio que queremos realizar con nuestra revista. Bueno, como siempre, me gusta empezar con una pregunta bastante sencilla, bastante amplia, para que el candidato se pueda mostrar un poco más a las personas que están aquí conectadas. Entonces, iniciemos hablando. ¿Quién es Carlos Paternina? ¿Qué ha hecho Carlos Paternina por el municipio de Sincelejo? ¿Qué méritos tiene para ser alcalde de Sincelejo? Adelante. Bueno, Carlos Paternina es un cincelejano, empezando por ahí, nacido en nuestra tierra, en lo que fue el Hospital San Francisco de Asís, hoy Unidad Intermedia. Bueno, ya tenemos hasta varios nombres para este sitio. Me crié aquí en la ciudad, posteriormente me fui a estudiar arquitectura a la Universidad del Atlántico, me quedé trabajando en la ciudad de Barranquilla, fui asesor de planeación del área metropolitana y en el área pues empecé, digamos que ese trayecto de empezar a construir ciudad, de empezar a planificar, de empezar a pensar en sueños que se podían resolver y que hoy los estamos viendo materializados en una ciudad que avanza en el Caribe colombiano. Posteriormente, pues como arquitecto, empecé estudios también en temas de urbanismo. Eso, por supuesto, me permitió estar mucho tiempo en la entidad, en el área metropolitana, en asesorar muchos temas de desarrollo, en empezar a construir algunos proyectos que están ahí en el Caribe, entre esos el tema del tren Caribe, del famoso tren Caribe, que lo hicimos en compañía de JICA, de la agencia japonesa. Posteriormente, pues tomo la decisión de dedicarme al tema de mi profesión de la construcción. Renuncio al área, me voy a ese tema de la construcción, regreso a Sincelejo y empezamos a trabajar unos proyectos para el territorio, el enlace de ese tren a un tren que queríamos hacer entre el río Magdalena y el Golfo del Morroquillo, a trabajar en los temas portuarios también acá en el desarrollo pues, de nuestro departamento, en las zonas francas, en el tema turístico en el Golfo del Morroquillo y posteriormente empezamos a plantearle una serie de proyectos a la ciudad, proyectos que están ahí hoy contenidos en el plan de ordenamiento territorial. Empezamos un ejercicio de escribir, de hacer propuestas para la ciudad, de hacer propuestas para el departamento. En algún momento nos volvimos muy críticos pues, de cómo se maneja el tema público en la ciudad, de cómo se manejaba el tema público también en el tema del departamento. Me vinculé al tema de la universidad, de ser catedrático, pues tanto en los programas de ingeniería de la Universidad de Sucre, en donde fui docente tanto de ingeniería civil, agroindustria, agrícola, y por supuesto también el tema de dar conferencias en el tema de urbanismo. Empecé el tema de escribir también sobre el desarrollo del territorio, posteriormente estuve vinculado pues al tema de ser panelista en temas de desarrollo, y empezamos digamos que un tránsito hacia el diálogo con los actores políticos, en esa búsqueda de construir una realidad distinta para nuestro territorio, en el entendido de lo que logramos hacer con Barranquilla, con su área metropolitana, con toda esta visión que teníamos sobre el Caribe colombiano y que pues lastimosamente en nuestro territorio no había sido posible. Ese escenario pues nos llevó a lo que hoy estamos en este plantear una candidatura distinta que en muchos... digamos que en esta construcción siempre hemos estado mencionando que debemos de virar hacia lo estratégico. Ha sido de pronto nuestro enfoque en empezar a plantearle a la ciudadanía unas alternativas distintas en cómo se maneja el tema público. En eso estamos hoy en día. Empezamos una campaña pues de la mano del Partido Verde Oxígeno, que ya hoy
pues estamos en pleno ejercicio de este tema democrático. Así es. Candidato, queremos saber qué planes o propuestas trae para Sincelejo en términos culturales, porque sabemos que en el área de la arquitectura pues se estudia mucho, digamos, también el tema de las artes. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué podría traer o qué podría aportar usted al municipio en términos culturales? De pronto ha visitado los espacios como el teatro municipal, no sé, los espacios deportivos, los espacios artísticos. ¿Qué novedad nos puede traer o qué mejorías nos puede traer? Bueno, mira, nosotros tenemos un plan de gobierno bastante interesante, bastante estratégico, basado en unos pilares que por supuesto del que se desprenden unas líneas estratégicas. Una de esas líneas está llamada al tema cultural y al tema de la innovación. Nosotros creemos en que tenemos un potencial increíble en el tema de la cultura. Hoy tenemos una riqueza ahí que está explotada, por decirlo de alguna forma, o subvalorada, porque efectivamente se da en unos momentos específicos de las fiestas que se desarrollan en la ciudad, como la de fiesta del 20 de enero, y son unos momentos en los que digamos que ese fluir del arte o de la cultura pues se manifiesta en una debida forma. Nosotros hoy tenemos claro que tenemos que ir mucho más allá. Nuestro programa de gobierno implica el aprovechamiento de toda la industria cultural para lograr realmente generar valor a partir de esa riqueza que tenemos. En algún momento estuvimos vinculados en la recuperación del centro histórico, hicimos un ejercicio bastante fuerte por lograr sacar adelante el PEM. Yo como arquitecto pues también digamos que estaba muy vinculado al tema del gremio. Soy vicepresidente del gremio de la arquitectura, de la Sociedad de Arquitectos del capítulo Sucre, y en ese trasegar empezamos a explicar qué podíamos hacer con el centro, todo el valor que tenemos ahí y cómo efectivamente a partir de unos enlaces territoriales podíamos generar un valor mayor en el entendido de empezar a vincular un tema que es complejo para nuestro territorio, que es el turismo. Muchas veces nos dicen, sí, podemos explotar el tema del centro histórico generando turismo, y es muy complejo porque no tenemos una realidad en ese espacio como tal. Tenemos un estudio que efectivamente podemos sacar adelante para ir recuperándolo, para empezar a generar esas opciones que están ahí, para poder a partir de ese centro histórico y a partir de esa riqueza cultural que tenemos, ir demostrando e ir poniendo en valor todo ese escenario que tenemos. El teatro, hay que decirlo, pues ya hoy por lo menos volvemos a contar con él, no en el 100% como debería de estar. Algunas obras de las que estuvieron planteadas y que lastimosamente en administraciones anteriores no se permitió desarrollo al 100% como debería de estar, están acéfalas. Hoy tenemos un centro histórico desarticulado, el teatro está desarticulado del resto de escenarios culturales de la ciudad. En algún momento dentro del PEN, dentro de ese plan estratégico que hay para el patrimonio y para el rescate de nuestros valores patrimoniales, se planteó que ese teatro tenía que estar vinculado a esos escenarios de valor que tiene la ciudad, que tiene el territorio. Eso no se ha dado. Esa es una de nuestras propuestas, empezar a recuperar el centro, empezar a hacer y colocar en valor todos estos espacios que efectivamente nos pueden llevar a ello. Pero no solamente está ahí, está en efectivamente, miren, hace cuánto nos empezaron a hablar de las famosas zonas naranjas, y en nuestro territorio habían 2 zonas identificadas para ello y de eso no pasó absolutamente nada. Nuestros artistas también se dedican a la informalidad. Son artistas en unos momentos específicos de las fiestas. El resto del tiempo, ¿cómo se ganan la vida? Y nosotros hemos dicho, hombre, si tenemos cómo poner en valor a partir de la industria creativa, de la industria de la innovación, y podemos generar, como ha sucedido en otros territorios, escenarios permanentes en los que ellos puedan empezar a mostrar esas artes, empezar a mostrar esa música, empezar a mostrar esos poderes que tenemos, vamos a empezar a transformar las realidades de nuestro territorio. En eso tenemos, esto no es un trabajo solamente de Carlos Enrique, es un trabajo de un equipo que ha venido creyendo en que es posible que Sincelejo avance hacia estos temas. Hay unos gestores culturales que nos están acompañando en este proceso. Hay un gestor cultural que está en nuestra lista del Consejo, que tiene esa bandera del tema cultural, del tema de la innovación cultural, del todo este tema de
cómo podemos poner en valor eso, y nosotros hemos creído en ese sector. ¿Por qué? Porque efectivamente es uno de los espacios llamados a generar riqueza colectiva en nuestro territorio. En eso nosotros estamos comprometidos, tan comprometidos que efectivamente empezamos a construir una lista que nos permitiese poder darle escenarios a estas personas que son unos actores importantes en nuestro territorio, para que tengan voz, para que tengan voto y para que efectivamente podamos avanzar en la construcción de una política pública eficiente que nos permita dinamizar todo este sector. Perfecto, candidato. Otra pregunta siguiendo el tema de las artes, y ya que mencionó también el tema del turismo, quería preguntarle desde su perspectiva de arquitecto y también, digamos, de futuro mandatario, ¿considera que fue un acierto o un desacierto el desmonte de la tan polémica Burra? Pues fue algo, obviamente, una iniciativa privada, pero pues bien que mal era un atractivo turístico a la ciudad, y pues eso es algo de lo que carecemos. Bueno, yo creo que nosotros estamos llamados, tenemos un problema de identidad, eso es una realidad en nuestro territorio. Tan así que ese problema de identidad nos llama a que podemos aceptar cualquier elemento que se pueda presentar como un acto cultural y como un acto de construcción de lo que somos como cincelejanos o como sabaneros. El tema de la famosa burra, pues yo en algún momento me manifesté al respecto de ello y dije que esto sucede cuando no se tiene claro qué efectivamente somos y cómo podemos potenciar el tema de ser cincelejanos, ser sabaneros. ¿Pudo ser una realidad? Es posible que sí, en el escenario de algunas personas. No es algo que yo creo que nos identifique como cincelejanos ni como sabaneros, pero creo que era el escenario para empezar a abrir un debate, no tanto de desmontarlo, sino de pronto cómo lo podíamos transformar en un verdadero espacio de apropiación colectiva. Aquí hay que escuchar, o sea, no solamente es la voz de uno en lo que uno puede creer que somos como cincelejanos o como sabaneros, sino también lo que el resto de las personas están creyendo que somos como sabaneros o como cincelejanos. Nos hace falta eso, nos hace falta abrir el debate, nos hace falta escuchar, nos hace falta construir colectivamente, pero también nos hace falta empezar a tener claro qué efectivamente fuimos, y a partir de eso que fuimos, poner en valor lo que queremos a futuro. Y yo decía, y lo hacía como una reflexión, ¿es eso lo que nosotros queremos venderle al mundo del hombre sabanero, del hombre cincelejano? ¿O lo que queremos venderle es que nuestros hombres sabaneros eran hombres laboriosos, porque así nos conocían, hombres trabajadores que iban a hacer el trabajo del campo, que incluso iban mucho más allá de nuestro territorio, porque muchos de nosotros, de los sabaneros, eran contratados en fincas muy lejanas a Sincelejo? ¿Por qué? Porque éramos hombres cumplidores, porque éramos hombres que sabíamos labrar la tierra y trabajábamos con gusto y con desdén. Hoy eso está desdibujado en nuestra sociedad, y ese desdibujamiento de lo que somos se empieza a reflejar en esas acciones colectivas. Muy bueno el tema de los comerciantes. Nosotros, yo incluso he conversado con el propietario de la llanera y en algún momento me manifestaba, mira, es que nosotros queremos apostarle a la ciudad y queremos hacer una ruta gastronómica y queremos, desde esto del privado, efectivamente poder ir generando unos monumentos. Y yo decía, perfecto, maravilloso, hagámoslo de manera colectiva, vinculemos a la sociedad de arquitectos, vinculemos a la sociedad de ingenieros, vinculemos a otros gremios, y que efectivamente, incluso al gremio cultural, y que a partir de ese diálogo que podamos hacer, podamos efectivamente generar una ruta gastronómica, unos escenarios colectivos de monumentos, de estatuas que los necesitamos. Hay muchos temas aquí para poner en valor en el territorio y que nos podrían ir dinamizando todo este tema del turismo. Nosotros hoy, pues yo he tenido la ventaja de trabajar en temas de turismo. En el Golfo de Morroquillo estuve a cargo de los diseños de una zona franca de turismo, un hotel de estándar internacional, Marina. Es una realidad que viene para nuestro territorio y tenemos que pensar qué quieren esos turistas internacionales, en el entendido de que eso va mucho más allá de la playa. O sea, el turista no solamente viene a consumir sol, ni playa, ni arena, ni todo esto que pues está ahí en el Golfo. Vienen a consumir unos temas adicionales en los que Sincelejo tiene un potencial que puede empezar a brindar. Y ese brindar nos obliga a ir un poco más allá y pensar que efectivamente queremos nosotros vender
de esa cultura cincelejana, de esa cultura sabanera, y cómo podemos efectivamente empezar a trazar unas acciones, unos proyectos que nos permitan acceder a esa oferta de turismo y nosotros también participar en ese aumento del PIB, de lo que podemos generar para que empiece a transformar las realidades de nuestro territorio. A eso estamos nosotros llamados. En eso del turismo, pues también tenemos unas acciones claras. Esto no es algo que viene desde el momento de campaña. En uno de esos proyectos que nosotros estuvimos planteando a las ciudades que están en el plan de ordenamiento territorial, hablábamos de un parque temático de lo que es el hombre sabanero. En algún momento lo llamamos Panayú. Era un tema muy similar al Parque de la Cultura Cafetera, en el entendido de lo que son los productos autóctonos de nosotros los sabaneros, cómo a partir de esos productos logramos nosotros avanzar como sociedad, cómo esa riqueza de la arquitectura, del tema vernáculo, del tema agrícola, de muchos más temas que están ahí en el territorio, nos permitieron ser una de las ciudades banderas del Caribe colombiano. Eso hoy está desdibujado. Era una opción para la ciudad y es una opción que lo vamos a volver a tener en presente y que lo vamos a construir, por supuesto, de la mano de los privados, ¿no? Esto no es solo un tema de los recursos públicos, sino efectivamente después cómo podemos dinamizar la inversión pública y cómo podemos atraer inversión privada, que es lo que al final requiere el territorio para que podamos brindar oportunidades. Ok, muchas gracias, candidato. Bueno, pasemos a otra ronda de preguntas. Doctor Carlos, la ciudad de Sincelejo actualmente cuenta con 12 asentamientos ilegales, o básicamente 12 invasiones actualmente. ¿Qué estrategia propone usted para enfrentar estas ocupaciones y si como alcalde usted le daría aplicación a las órdenes de desalojo que ya están en firme en la inspección de policía? Bueno, mira, no son 12, son 24 invasiones que tenemos en el territorio según información de la Secretaría de Planeación. Sí, pero digamos que estas son como las más grandes, hay como 12 identificadas. Las de mayor impacto. Sí. Es un tema que por supuesto está impactando no solamente la invasión de un terreno de un privado o de un particular, sino la manera en la que se construye la ciudad. El tema de las invasiones no es algo nuevo en Sincelejo. Sincelejo ha sido una ciudad que se ha construido a partir de la informalidad. La informalidad urbana en Sincelejo viene desde los años 80, incluso un poco antes, y ha sido una realidad que ha sido desatendida. La cantidad de predios informales en la ciudad es muy alta. Hoy tenemos un catastro multipropósito que se supone tiene tendríamos la capacidad de poder tener identificado efectivamente qué sucede con esa informalidad y cómo eso nos está impactando en las finanzas públicas. Hay unas órdenes de desalojo que han sido desatendidas por un tema político. Eso es una realidad de lo que sucede en Sincelejo. De estas invasiones no estamos hablando hoy, venimos hablando desde hace años, cuando empezaron a aparecer las grandes invasiones en esta administración. Y es un tema que sigue estando desatendido y que tiene unos condicionantes adicionales, no solamente en la informalidad y cómo sigue construyéndose la ciudad, expandiéndose en zonas que son incluso de alto riesgo, sino también, como bien lo manifestó en algún momento el secretario de gobierno, nos decía, hay un tema anidado de microtráfico que hoy está impactando en esas muertes diarias que tenemos en nuestro territorio. O sea, es un tema que hay que ponerle lupa, que por supuesto tendremos que resolverlo como lo dictamina la ley. No es si nosotros queremos o no queremos, es que la ley es bastante clara en que deben de haber unas acciones para resarcir esos territorios. Ahora, hay que comprender algo y es que eso tiene también unas implicaciones sociales. Nosotros en nuestro programa, incluso en esta administración se le planteó al saliente alcalde Andrés Gómez un proyecto de vivienda tendiente a ir resolviendo el tema de la informalidad. Inicialmente al tema de los mototaxistas. Esta administración lastimosamente hizo caso omiso a esa propuesta de unos empresarios muy serios, que ya tenían ese tema bastante adelantado y en el que lo que
digamos que lo que tenía que comprometerse la administración era en la adquisición de los predios, pues para que se pudiese desarrollar el proyecto. Y por supuesto la gestión ante la gobernación para que se diesen las obras de urbanismo. Nosotros estamos comprometidos con hacer eso, sabemos el impacto que eso puede tener. En principio se habló de 3.000 unidades de vivienda, que podría ser escalable para ir resolviendo el tema de las invasiones, para ir recuperando esos terrenos y poder ir generando algo que no tenemos nosotros en nuestro territorio, que son los parques de borde, que suceden en otras partes y que empiezan a resolver estos problemas que hoy nos puede generar el urbanismo, ese crecimiento de las ciudades. Hoy tenemos unas tensiones territoriales entre Sincelejo, Corozal, entre Sincelejo y San Juez, y empezamos a hablar del área metropolitana. El área metropolitana es ¿qué? Es precisamente evitar, no es buscar que el territorio expanda hasta nuestros vecinos, sino empezar a limitar esa expansión para que podamos crecer de manera armónica y podamos hacer lo que efectivamente necesita nuestro territorio. Yo como arquitecto, como urbanista, pues tengo que estar claro en qué quiero o cómo es el modelo de ciudad que quiero yo para Sincelejo y que seguramente quieren los ciudadanos, porque cuando uno empieza a hablar y dice, mira, nosotros no tenemos parques metropolitanos, y yo le digo a alguien, pero sí tenemos terrenos donde hacerlo y sí tenemos cómo generarlo a partir de la gestión del suelo, ¿puede la gente querer o no querer un parque metropolitano? Seguramente que sí. Si yo le digo a las personas, mira, podemos empezar a resolver el tema de las invasiones con herramientas de gestión del suelo, con un buen manejo de las finanzas públicas, de la mano de los privados, y podemos ese terreno que estamos liberando empezar a construir lo que no tenemos en nuestro territorio, muy seguramente que los ciudadanos van a decir, hombre, perfecto, ese es el modelo de ciudad que yo deseo. Si yo puedo estimular la densidad urbana para evitar el crecimiento desbordado que tenemos hacia algunos sectores, y empezamos a tener claro que nos tenemos que vincular al Golfo, que tenemos que mirar hacia el mar, y que efectivamente tenemos unas potencialidades para hacerlo, y a partir de esas herramientas de gestión del suelo yo puedo estimular el sector de la construcción, el sector inmobiliario, muy seguramente vamos a transformar nuestra ciudad. Eso es lo que Carlos Enrique hoy le está brindando a la ciudad, le está proponiendo a la ciudad, una forma distinta de ver el manejo del tema público, una forma distinta de entendernos con los privados, una forma distinta de generar una dinámica inmobiliaria, una dinámica de la construcción que nos permita ir teniendo ese espacio público que hoy no tenemos en la ciudad. No tenemos buenos andenes, no tenemos infraestructura, aunque tenemos unas ciclas públicas disponibles para que se muevan los ciudadanos, no tenemos arborización, no tenemos unos arroyos recuperados, tenemos unos problemas que tenemos que atender y tenemos unos recursos limitados. Unos recursos que sí alcanzan si se maneja bien. Nuestros recursos son muy parecidos a los de Montería. Y sin embargo vemos que Montería avanza en otras ciudades intermedias, para no hablar de pronto de Barranquilla, que por supuesto tiene un impacto financiero muy distinto y una dinámica muy distinta a nuestras ciudades, pero sí tenemos con quién compararnos y con quienes poder decir, mire, manejan las cosas de mejor manera, de pronto no de manera muy eficiente, pero sí lo manejan de mejor manera y tienen unos elementos que se empiezan a ver en el territorio. Y a partir de esos elementos que se empiezan a ver en el territorio, empezamos a transformar nuestras realidades y empezamos a generarle oportunidades a nuestra gente. Cuando hablamos del tema del mototaxismo, es un tema que está ahí y es un mito urbano, es algo que se construye. Todo el mundo dice, no, es que no podemos tener transporte público porque tenemos el tema del mototaxismo. El mototaxismo no es un problema, ha sido una respuesta a algo que sucede en nuestro territorio, la falta de transporte, la falta de oportunidades de trabajo. Pero si lo empezamos a resolver y si nuestro proyecto de vivienda es autosustentable de alguna forma para brindarle oportunidades a sus esposas, a las esposas de los mototaxistas, y empezamos a generar unas condiciones para ir migrando esos primeros 3.000 trabajadores que están dedicados a este tema del mototaxismo hacia otras actividades que se pueden desarrollar en el territorio, empezamos a generar un impacto positivo y empezamos a decir, listo, lo que era un problema hoy lo podemos convertir en un tema de ganancia para nuestro territorio. A eso le estamos nosotros apostando. Ok. A propósito de algunos temitas que tocó en esa respuesta tan profunda, hay un libro que se llama El costo de los derechos,
por supuesto, recomendado. Y en ese libro se plantea básicamente una tesis atinente a que algunos derechos, como por ejemplo la seguridad o por ejemplo el espacio público, deben ser básicamente solventados por la ciudadanía a través de algunos impuestos. Usted como alcalde de Sincelejo, ¿qué piensa sobre esa situación? ¿Está de acuerdo? Por ejemplo, mírese que en el gobierno de Héctor Olimpo se planteó una tasa de seguridad. Entonces, ¿qué opina usted sobre esa situación para mejorar la seguridad, para garantizar ese derecho y también para mejorar la infraestructura de Sincelejo? Mira, paradójicamente tenemos una tasa de seguridad y somos uno de los departamentos más violentos del país. Hoy las cifras son escandalosas, ¿cierto? Las hemos compartido en muchas ocasiones. Incluso me llevó a mí el hecho de compartirlas, me llevó a un tema que para mí fue bastante complejo, una llamada que fue muy compleja porque prácticamente yo en ese momento lo sentí como una especie de que aquí no se puede hablar del tema. Y eso generó un escozor en la ciudad. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que son temas que tenemos que tratar. No todo se resuelve imponiendo o generando más impuestos. Nosotros tenemos una carga fiscal bastante alta, tenemos sobretasa de seguridad, tenemos sobretasa de gasolina y tenemos un impacto en las finanzas de que nos han terminado afectando a todos. Miren lo que nos pasó con el impuesto del catastro, con el catastro del impuesto predial. Y hoy tenemos unos sectores comerciales que están altamente golpeados. Yo creo que el tema no está en colocar tasas adicionales o impuestos adicionales, sino efectivamente todo lo contrario. Ese tema lo tendremos que revisar cómo de pronto no impactamos las finanzas públicas, porque tampoco podemos llegar a eso, pero sí tenemos que generar y revisar temas como lo que sucedió con el catastro. Hoy está demandado, muchos nos sumamos a ese tema de decir no a la forma en la que se generó ese mayor valor para todos los propietarios de la ciudad, porque no solamente fue el impuesto predial, sino por supuesto la modificación en el catastro y temas adicionales que están anidados ahí, la mayor ganancia, la mayor utilidad, todos los impuestos que vienen ahí a partir de todo eso. Hoy nosotros tenemos digamos que muy claro en que el modelo de ciudad que tenemos lo podemos construir a partir de herramientas de gestión del suelo que nos permitan dinamizar la obra pública. Y voy a colocar un ejemplo que sucede en muchos territorios, que nos lo permite la norma. Hoy hay unos derechos de construcción. Los derechos de construcción que están establecidos en los planes de ordenamiento territorial, al final eso termina ahí constituido, no son fijos, pueden generarse negociaciones claras con los generadores de obra inmobiliaria. ¿En qué sentido? Si yo tengo o alguien tiene derecho a construir 2 o 3 niveles y de pronto podemos estimular la densidad urbana y podríamos pasar de esos 3 a 6, a 7, a 8, no sé, lo que nos permita la ley en ciertos territorios, en ciertas segmentaciones del territorio, ese mayor aprovechamiento en el proceso constructivo, el ente público lo puede cambiar por obra pública. O sea, si yo puedo construir 3 pisos y me permiten 6, esa mayor utilidad que yo voy a tener de uso en altura, lo puedo revertir en obra pública. ¿Para qué? Para tener mejores andenes, para tener mejores vías, para que efectivamente podamos generar esa obra pública que no se hace lastimosamente con los recursos finitos que tenemos en la administración. Esto es algo que sucede en Barranquilla, sucede en Medellín, sucede en Cali, sucede en Bogotá, sucede en Armenia, en Pereira y en prácticamente todas las ciudades del interior. No sucede en Sincelejo. Y no sucede en Sincelejo porque lastimosamente no se sabe cómo tratar el tema de la obra pública. Y eso está ahí, está en la norma y lo podemos hacer. Y no necesariamente tiene que ser a partir de mayores impuestos para que podamos ver todo lo que nosotros de pronto podemos soñar para Sincelejo. Hoy tenemos deficiencia en equipamiento y cuando uno va y hace el ejercicio, Sincelejo tiene una cantidad de mujeres cabeza de hogar y uno dice, oye, ¿cómo trabajan nuestras mujeres?
si tienen que estar pendientes a sus hijos, no hay dónde dejarlos, no tenemos guarderías públicas, no tenemos no tenemos un equipamiento de calidad en el que yo le pueda brindar una solución a ellas para que efectivamente puedan ser personas de valor en su construcción de la calidad de vida. Si yo lo puedo hacer a partir de herramientas de gestión del suelo, vinculándola a una visión del territorio, en eso que queremos recuperar los arroyos y empezar a brindar espacio público de calidad, sembrar árboles, tener parques y tener equipamientos, muy seguramente vamos a cambiar la realidad en la que nosotros vivimos y vamos a impactar positivamente en unos barrios que están desatendidos y en los que nosotros hemos llamado a hacer no solamente un tejido social, sino una regeneración urbana. Esa revolución urbana que nosotros estamos planteando es posible. ¿Es posible cómo? Es posible, por supuesto, con el buen manejo de los recursos públicos y con la dinamización de todo esto que nosotros podemos hacer con los privados a partir de las herramientas que nos permite la ley, que nos permite el urbanismo y, por supuesto, el ordenamiento territorial. Perfecto. Candidato, hay en Sincelejo algunos barrios populares como Verbigracia, Las Américas o San Luis, donde existen diferentes emprendimientos de muebles o de calzado. ¿Qué haría usted como alcalde para apoyar estas iniciativas empresariales? Bueno, pues precisamente en estos sectores tengo bastantes amigos, tengo algunos amigos dedicados al tema de la madera y que vienen golpeados desde hace bastantes años. Es un tema que hoy, lastimosamente, se les complejiza incluso para el tema del día. Nosotros tenemos claro que el tema no está solamente en permitir su uso, sino cómo efectivamente le podemos dar valor a eso que está ahí. Hay elementos que se pueden desarrollar a partir de clústeres comerciales, de temas que pueden servirnos en valor. Todo el tema ese de mobiliario es algo que nosotros podemos poner en valor, incluso hasta para que ellos puedan empezarnos a brindar temas de desarrollo en el tema de desarrollo urbano. Nosotros hoy, la ciudad no tiene una claridad de cómo construir el espacio público, por ejemplo. Y prácticamente todo ese tema de mobiliario lo importamos, o sea, lo traemos no de afuera del país, sino lo importamos de otras ciudades. El tema de las bancas muchas veces nos vienen prefabricados de otros sectores y fácilmente nosotros podríamos desarrollarlo a partir de una propuesta que tenemos en nuestro plan de gobierno, la marca Sincelejo. Y en esa marca Sincelejo nosotros hemos dicho algo, miren, nosotros podríamos generar una especie de marquilla de los productos que se pueden hacer en la ciudad y que pueden tener de cierta manera un impacto positivo en el momento de licitar en la obra pública. O sea, si yo accedo a los productos cincelejanos, a esa marca Sincelejo, dentro de la obra pública, podría tener unos beneficios adicionales en puntos para que efectivamente gane la licitación quien nos compre en nuestro territorio. ¿Qué sucede con eso? Que todo el mundo va a querer, por supuesto, acceder a esos puntos adicionales. Eso sucede en Cali con el tema allá tienen el tema de la industria, la construcción y todo el proceso licitatorio tienen unos puntos adicionales por la compra de sus productos de construcción. Nosotros queremos hacerlo no solamente en los productos de construcción, sino, por supuesto, en todo esto que podemos generar aquí. Aquí hay una riqueza en el tema del calzado. Esta administración hizo un tema interesante en dinamizar ese sector. Lastimosamente se ha quedado corto en la búsqueda de mercado. Nosotros tendríamos que también apostarle a eso, cómo podemos buscar mercados en los que se pueda atender esa oferta que está ahí, esos productos que se están generando, que no se queden en el stock de ventas, sino que efectivamente puedan salir y se pueda generar mucho más a partir de eso. En esto tenemos digamos que es una apuesta interesante para nuestro territorio, no solamente en lo que se hizo pues con el calzado, sino por supuesto lo que podemos hacer con la madera, lo que podemos hacer con todo el tema de artesanías, e incluso con otros temas adicionales. En la visión del territorio que nos dejó Findeter, en ese tema de Sincelejo, Corozal, ciudad amable, nos dijeron, tenemos unas ventajas en el tema agroindustrial. De eso no se ha avanzado nada. Hay un segmento de nuestro territorio establecido en esa visión de futuro dedicado al tema de la agroindustria. Y nos dicen, hay que ir más allá y aparece un proyecto que se llama Agrotec.
¿Y Agrotec qué es? Agrotec es una apuesta de la academia, de la industria, por supuesto de la agroindustria, para lograr la transformación de esos productos que se pueden generar en el territorio. Y esto se supone debía de tener recursos vía Findeter. Si nosotros vinculamos todo este tema de la marca Sincelejo, de todo este clúster que podríamos tener de productos que se pueden llevar a un mayor valor, y lo vinculamos al tema del tema agrícola, que lo podemos transformar y podemos empezar a exportar, muy seguramente también vamos a impactar positivamente el Producto Interno Bruto que se puede generar en unos segmentos que hoy no tenemos en nuestro territorio. El gran empleador de Sincelejo es el sector público, es quien genera hoy la dinámica económica de la ciudad, y el sector comercial, y el resto de la ciudadanía, ese 70% que tenemos en informalidad, no empiezan a ver cómo lo pueden resolver. En ese tema de las maderas, muchas personas están dedicadas a otros temas distintos. Y pasa lo mismo que hablábamos con el tema de los músicos, con el tema del arte, con el tema de la cultura. Son temas especiales que se dan en unos momentos y el resto del año estamos padeciendo cómo logramos resolver riquezas teniendo cómo, pero no logramos porque no podemos llegar más allá, no podemos empezar a buscar mercados y por supuesto no tenemos una industria que nos lo soporte. Y en esto es importante tener claro algo. Esta administración se dedicó a pelear con el gobernador. Esa pelea con el gobernador nos empezó a generar unas dificultades para que pudiésemos avanzar en algunos temas que estaban ahí. Y estas peleas no se pueden repetir en el escenario que viene de estas nuevas administraciones. Nosotros necesitamos no solamente tener una buena relación con el gobernador, sino darle paso a la constitución del área metropolitana de las Sabanas. Estamos convencidos que la apuesta para poder avanzar a eso que hemos llamado Sincelejo local, o sea, la relación con nuestros vecinos para poder competir con otros territorios, se tiene que dar a partir del entendimiento y del enlace territorial con nuestros vecinos. Yo tengo hoy un problema, nuestra ciudad tiene un problema que tenemos que resolver, el transporte. Y el transporte no es un problema de Sincelejo, el transporte es un problema metropolitano. Nosotros tenemos 15.000 viajes diarios hacia nuestra capital, desde los municipios cercanos. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo impacta eso en nuestro territorio? No tenemos una terminal de transporte, no tenemos un sistema dinámico en el transporte que nos permita efectivamente que nuestros jóvenes se muevan hacia las universidades. Nos impacta en el precio y en la carretera urbana. Hoy una moto, si ponemos una moto, yo vivo en una zona veredal de Sincelejo. Transportarse desde aquí a Sincelejo está saliendo en una moto en 5.000 pesos, hasta unos puntos cercanos de la ciudad. Incluso puede ser más dependiendo si llueve, si la hora del día, la dificultad o la agilidad en la que yo tenga que moverme. Y eso es un tema que tenemos que resolver desde el ámbito metropolitano. No podemos aplazar ese discurso, no podemos aplazar el entendernos con nuestros vecinos. Tenemos que pasar la hora, o ese espacio de dificultades que tenemos con Corozal. Ahí tenemos un peaje que divide las dos ciudades, a pesar de que en esa visión de futuro nos hablaron de un enlace vial que debería de estar conectado al aeropuerto, y en esa visión metropolitana ya debimos haber resuelto el pase de ese peaje a la vía de carga, y esa conectividad entre las dos ciudades, en donde debería de darse Agrotec, en donde estaba llamado a hacerse todo ese corredor agrícola e industrial, hoy no está pudiéndose desarrollar porque tenemos una dificultad en el territorio. Nos está cargando la vida urbana a partir de un peaje. Hoy nos estamos hablando, vamos a vincularnos con el Golfo y tenemos unas dificultades para poder llegar al Golfo. Y no tenemos una relación con Tolú, no tenemos una relación con Tolú Viejo, a pesar de que allá se va a generar, ya está la industria de la construcción. Muchos sincelejanos trabajan en la industria de la construcción. ¿Cómo se mueven a la industria? Viene Galco, viene Hyundai, y estamos hablando de 150.000 empleos en 5 años, y nos dicen, ¿de dónde sale el empleo? En el Golfo viven menos de 70.000 personas en todo el Golfo del Morroquillo. Va a salir de Sincelejo, va a salir de San Pueblo, va a salir de Morroa,
incluso de algunos de los municipios de Córdoba. ¿Cómo lo vamos a atender en 5 años? Estamos preparándonos para ello. Nuestros candidatos están dispuestos a dar esta discusión. Vamos a avanzar hacia el área metropolitana, vamos a resolver el transporte metropolitano, vamos a resolver el tema del bilingüismo, porque nos dicen, son 150.000 empleos y los jóvenes que van a empezar a emplear deben de saber 2 idiomas. Estamos preparados para ello. Nosotros sabemos que se viene para el territorio porque hemos estado vinculados al desarrollo del territorio. Hemos tenido el diálogo con los empresarios. Sabemos que efectivamente esta industria es una realidad hoy para Sucre. Sabemos que eso se va a dar en 5 años. Y nos están hablando incluso en 7, en 10 años estamos pasando de 150.000 a 220.000. En unos años adicionales estamos hablando de más de 300.000 empleos, que es prácticamente la población de Sincelejo. ¿Cómo nos va a impactar eso en el crecimiento de la ciudad? Estamos preparados con el agua, nos tenemos que entender con el gobernador y tenemos que sacar adelante el tema del agua 24/7 en Sincelejo, porque estamos hablando de industria, estamos hablando de agroindustria, estamos hablando del crecimiento urbano, estamos hablando del impacto que nos va a tener estas empresas en el territorio. Estamos preparados para ello. Hoy hay 15 candidatos a la alcaldía y en esto hay que reflexionar qué queremos realmente para Sincelejo. Usualmente la política, todos sabemos cómo se maneja aquí y tenemos claro que los discursos de ciudad es un tema que se aplaza. Se aplaza ¿por qué? Porque el fuerte está en el discurso económico, en el discurso de cómo se consigue poder llegar a ser alcalde de la ciudad. Y en esto el ciudadano tiene que reflexionar en qué nos van a generar las oportunidades que merecen nuestros hijos, o nos tendremos que ir como me tocó a mí, irme a estudiar a Barranquilla. ¿Cuántos hay estudiando en Bogotá? ¿Cuántos de los cincelejanos hoy trabajan por fuera de la ciudad porque no pueden venir aquí, porque no hay un buen salario para poder vivir? ¿Cuántos empresarios están dispuestos realmente a invertir en Sincelejo? Se nos fue Farmatodo, que iba a construir lastimosamente una farmacia pequeña en la ciudad, iba a generar un número de empleos, y se fue. ¿Por qué? Porque se encarecieron los impuestos, se encareció el predial, se encareció todo el tema y dijeron, no, pues yo allá no invierto, mejor lo aplazo. Efectivamente, menos mal que se empezó a construir pues la carretera que viene para Sincelejo, y eso no sucedió antes de que eso pudiese desarrollarse, sino muy seguramente también se hubiese aplazado o también se hubiesen ido para otro territorio que le genere mucho más atractivo económico. Eso, Carlos Enrique, es lo que hoy le está brindando a Sincelejo. Es lo que queremos. Queremos sacar adelante, por supuesto, nuestro territorio y que nuestros hijos pues, puedan tener una oportunidad aquí de desarrollo. Candidato, creo que ha brindado una respuesta pues bastante amplia, ha tocado varios temas, pero me gustaría que nos enfocáramos en un tema importante y siento que no se habla demasiado, y son los corregimientos del municipio de Sincelejo. Tiene unos 21 corregimientos y pues sabemos que las personas que viven en esas zonas no tienen acceso a servicios públicos eficientes. Pues ni siquiera en Sincelejo hay servicios públicos eficientes, pues empezando por el precario tema del alcantarillado. Incluso hay una pregunta del público que también la podríamos abordar aquí, que es qué piensa hacer respecto al acuífero de Morroa. Pero enfocándonos más como en la zona corregimental, que pues históricamente son zonas abandonadas, no tienen buenas conexiones en materia de vías, no tienen un servicio de luz eficiente, no tienen agua. Y además pues teniendo en cuenta también que en el servicio público de la luz pues también pagamos un tema de tasa a la seguridad que pues obviamente encarece este servicio. ¿Qué propuestas trae usted para estas comunidades que se sienten abandonadas? Bueno, mira, Dani, y discúlpeme, doctor Carlos, para apoyar la pregunta a propósito, para darle participación aquí a las personas que están conectadas. Hay una cuenta que a propósito de esto dio una pregunta parecida y dice: Carlos, ¿cómo abordarías la gestión del agua y el manejo del acuífero en Morroa? Esa es la pregunta puntual a la que me estaba refiriendo. Perfecto, bueno, voy a tratar de responder las dos preguntas, tanto lo del suelo rural, que es muy importante todo el tema corregimental. Yo vivo precisamente en una vereda de nuestro territorio. He
padecido las dificultades de vivir en la zona rural, no de pronto como puedan vivir mis vecinos, ¿no? Quiero dejarlo claro porque, mira, aquí no es fácil, en la zona veredal no es fácil vivir. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque el agua, pues tenemos que resolverla, en mi caso, a partir de un pozo, ¿cierto? O comprando los carrotanques que salen muy costosos. Hay que comprar los carrotanques de agua. Esa no puede ser la forma de vivir con calidad. Afortunadamente, en la zona veredal donde yo vivo, la vía está en buen tránsito. Yo vivo hacia el corregimiento de Chochoc. De pronto es una de las mejores vías que hay hacia los corregimientos, a pesar de que tiene unas dificultades. Es quizás una de las mejores. Pero se pueden imaginar todas las dificultades que hay para salir desde la zona corregimental cuando no tenemos buses, por ejemplo, prestando un servicio eficiente en nuestro territorio. No sucede en Sincelejo, imagínense desde aquí, desde la zona corregimental. Por supuesto, el tema de la luz es bastante costoso también para nosotros. Tiene un impacto muy alto en la forma en la que se vive aquí en este territorio. Tiene el impacto, por supuesto, no hay sistemas de alcantarillado. Algunos lo resolvemos a partir de los elementos que se pueden construir para darle tratamiento al agua servida. No sucede en todas las viviendas de la zona veredales. Y eso, por supuesto, nos está generando un impacto en el territorio de contaminación. Y lo digo ¿por qué? Porque eso va atado a lo que queríamos, a lo que alguien preguntó sobre el manejo del tema del agua y del acuífero de Morroa. Todo esto impacta el territorio, impacta la forma en la que se construye, impacta la forma en la que vivimos. Hacia otros corregimientos, el tema de las vías rurales es todavía más complejo. Cuando empezamos a recorrer el territorio nos encontramos con 1001 dificultades. Y lastimosamente la respuesta de las administraciones tiende a ser, en las épocas de política, a partir de una capita de arena para que pues, podamos movilizarnos mejor en este periodo electoral, o a partir de placahuellas que se han ido construyendo en el territorio y que hoy de pronto podría ser una forma de solución, pero hay soluciones mejores. Hoy tenemos una tecnología que avanza a partir de polímeros en los que podríamos construir mayor número de kilómetros de vía rural a un menor costo, y lastimosamente a nuestros políticos eso no les gusta. No les gusta porque todos sabemos lo que puede generar la obra pública. Como constructor, como una persona entendida en estos procesos que se pueden desarrollar, yo pues le prefiero apostarle, si puedo construir 10 kilómetros adicionales a partir de algo que Invías hoy nos permite hacer, y lo puedo hacer con un menor cargo fiscal para nuestro territorio, pues debería de ser la forma de resolverlo. Y lo digo ¿por qué? Porque ya como ciudadano de este proceso rural, pues entiendo las dificultades que hay en estos territorios. Ahora, ese impacto que tenemos en el acuífero de Morroa, lastimosamente es un tema que ha sido aplazado. El tema del acueducto regional no es un tema nuevo, se habló del acueducto regional desde 1985 y nos decían tenía prefactibilidad financiera para que se construyese. ¿Qué sucedió? Muchas cosas sucedieron desde 1985 hasta nuestros días. Hoy todavía hablamos del impacto del acuífero y hay formas de poderlo resolver. Yo colocaba un ejemplo ahorita cuando decía, mira, hay unos territorios que hoy están identificados y que nos dicen son zonas de recarga. Si yo esas zonas de recarga las tengo claras, pero además de eso tengo unos territorios que yo puedo volver en esos parques de borde, en esos parques que yo estoy planteando de ir recuperando en el territorio, efectivamente puedo generar una mayor recarga a ese proceso del acuífero de Morroa hasta que logremos de manera mancomunada en el territorio, en esta metrópoli de la Sabana que hemos planteado junto con la gobernación y junto con el gobierno nacional que está ahí incluido en el plan de gobierno, desarrollar los acueductos regionales que requieren nuestro departamento. En eso nosotros le apostaremos a todo el tema de gestión. Uno de los temas bandera de nuestros 100 días está ahí en nuestro plan de gobierno,
está fortalecer el equipo formulador de proyectos de la entidad. O sea, que podamos tener gente idónea y capacitada, dedicada a formular estos proyectos que hoy podemos gestionar a partir de lo que el gobierno nacional ha planteado para nuestro departamento. Hoy el Plan Nacional de Gobierno habla que el ordenamiento debe estar en torno al agua. En torno al agua no quiere decir que yo necesito hacer una represa y construir al borde de esa represa, no. Lo que nos están planteando es, a partir de esa realidad del territorio, de esas dificultades que hay, de esa riqueza que tenemos que generar en el medio ambiente y de esa sostenibilidad que tenemos que alcanzar como construcción colectiva, debemos de apostarle a los temas que están ahí de valor. El acuífero es un tema de valor para nuestro territorio y por supuesto lo tendremos que impactar en forma positiva a partir de toda esta visión de territorio que hemos planteado. Recuperar la ronda de los arroyos, empezar a descontaminarlos, empezar a sembrar toda la arborización que necesita Sincelejo para que podamos captar esa agua en buena forma. En nuestro programa de gobierno estamos hablando de sembrar 30.000 árboles en Sincelejo por año y lo vamos a hacer ¿cómo? Dando una apuesta a partir de generar un jardín botánico que nos permita tener un gran vivero en el que podamos garantizar esas especies que se necesitan para poder ir apostándole a la recuperación de los corredores que tenemos de los corredores de los arroyos que tenemos hoy en Sincelejo. Y a partir, por supuesto, de ahí, ir generando unos temas adicionales en infraestructura sostenible que nos permitan ir apuntando a esa visión que queremos de ese Sincelejo al 2050. Todo esto no va a ser posible en una sola administración. Lo que nosotros hemos dicho es, empecemos a construir esa visión colectiva de futuro. Y a partir de esa construcción colectiva de futuro, empecemos a hacer las obras para ir teniendo unas victorias tempranas que nos permitan ir apuntando a ese futuro de 2050. Carlos Enrique está comprometido ¿a qué? A poner esa piedra fundamental, ese cimiento, para que esa visión de futuro efectivamente pueda ser posible al 2050. Y que así como hicimos en Barranquilla y su área metropolitana de pensar la metrópoli a 30 años inicialmente, poder avanzar y dejar una hoja de ruta para que de aquí en adelante nos podamos colocar todos los actores urbanos, incluyendo los políticos, en lo que queremos para Sincelejo, en lo que queremos para nuestros hijos y, por supuesto, para toda nuestra gente, para que puedan tener oportunidades y puedan generarse un desarrollo armónico de nuestra Sincelejo. Perfecto, candidato. Bueno, pasemos a otra pregunta. En el 2020, según el DANE, se hizo un registro de 38.340 personas en el municipio de Sincelejo con extrema pobreza. Díganos dos puntuales que usted haría en su primer semestre de gobierno para atacar este flagelo. Bueno, creo que ya mencioné una de ellas y era el tema de poder ir resolviendo el mototaxismo. Es un segmento de la población en el que efectivamente hay muchas dificultades y en el que pues, podemos ir, a partir de todo esto que hemos planteado, generando unas oportunidades adicionales para nuestra gente. Con todo este plan, con toda esta revolución urbana que nosotros estamos planteando, vamos a empezar a atender todo ese problema de la pobreza extrema que hay en Sincelejo. Cuando nosotros hablamos de dinamizar el sector de la construcción, el sector inmobiliario, estamos pensando no solamente en generar obra, ¿no? Sino en generar plazas de empleo de calidad, empleo formal, en el que podamos ir resolviendo los problemas que hoy que tenemos en esa generación de empleo formal que tiene la ciudad. Nosotros tenemos un capítulo en el programa de gobierno que lo llamamos regeneración económica. Regeneración económica era precisamente empezar a atender unos sectores que hoy están desatendidos en Sincelejo. Todo el tema de la innovación, todo el tema de la industria creativa, todo este tema de esos espacios en los cuales podemos ir generando oportunidades para poder ir mitigando esos problemas de pobreza. Hoy está claro, esto no lo estamos inventando, el sector de la construcción es un sector dinamizador de la economía. La construcción
en nuestro territorio está desatendida. No hay impulso en el sector de la vivienda, pero hay unos sectores que hoy no se desarrollan en nuestro territorio. Están ahí, miramos, cuando uno dice, se empezó en algún momento a invertir en el tema de oficinas, y las oficinas hoy están desatendidas en la ciudad, no hay cómo desarrollar oficinas. Si empezamos a mirar el tema del comercio, nos está pasando igual. Si nosotros decimos, vamos a hacer una regeneración del centro histórico, estamos generando y dinamizando un sector que es importante para nuestra ciudad. Nuestro comercio no solamente atiende a Sincelejo, nuestro comercio atiende a un territorio mucho mayor. Sincelejo es una ciudad de servicios, pero es una ciudad de servicios que está lastimosamente mal planificada. Miren que aquí nos hablan, todo el tema de la salud es un renglón importante en nuestro territorio. Cada año nos está apareciendo una clínica nueva, más sin embargo todo ese tema está desarticulado. En algún momento nos hablaron de un hospital que se iba a hacer precisamente por donde me mencionaste, por las Américas, donde se iba a generar un tema de medicina especializada. Eso no avanzó. Hoy hay unas formas de poder dinamizar todo eso a partir de clúster, de procesos que se pueden ir anidando. El tema de nosotros está muy fundamentado en el ordenamiento del territorio, en empezar a colocar en cintura todo esto, que esto no se siga desarrollando en estas formas en las que lastimosamente estamos acostumbrados. O sea, aquí queremos que se puedan ir generando esas oportunidades, pero que se puedan ir generando a partir de temas bien planeados, bien planificados. Si vamos a estimular todo el sector del sector maderero, por ejemplo, eso tiene que desarrollarse en debida forma. Nosotros vamos a brindar unas oportunidades, empezaremos a buscar las formas también de poderlo financiar, pero también el sector va a tener que poner de su parte, va a tener que meterse en cintura. Y así estamos tratando de comprometernos con todos estos sectores. Cuando hablamos, en algún momento que mencionamos el tema de la informalidad del 70%, ese 70% no se refleja necesariamente en pobreza. ¿Se refleja en qué? En que la informalidad tiene unos temas adicionales de cargas tributarias. Y uno va al comercio y uno dice, ¿qué pasa en el comercio? En el comercio es común, los dueños de los comercios atienden ellos mismos sus negocios, contratan 2 o 3 personas, de esas 2 o 3 personas legalizan una sola, 2 o 3 están en el proceso de informalidad, no ganan a veces el salario mínimo, no tienen las prestaciones de ley y no tienen todo eso porque tienen un impacto fiscal, tienen unas realidades de baja venta, hay unas realidades en el territorio que se han ido complejizando con el tiempo. Sincelejo ha ido perdiendo ese liderazgo en ese sector comercial y nosotros lo que estamos diciendo, listo, tenemos que buscar la forma de dinamizarlo para ir bajando ese impacto de la informalidad, para que la gente pueda ganarse, por supuesto, lo que debe de ganarse de acuerdo a la ley y para que pueda también empezar a acceder a eso que también nos exige la ley que hoy no tiene y que efectivamente también está impactando en el modelo económico de la ciudad. Si nosotros logramos todo esto, efectivamente, pues vamos a ir resolviendo, no en totalidad el tema de la pobreza, pero muy seguramente lo vamos a impactar positivamente, así como iremos a impactar positivamente la informalidad que hoy pues tenemos desbordada en Sincelejo. Y por supuesto también el alto costo del precio de la vida, de la calidad de vida, que también nos está impactando. Sincelejo es una de las ciudades con la inflación más alta. Y como se los mencionaba ahorita, pues es claro que es así porque no tenemos un sistema de transporte, es claro que es así porque se nos encarecen los alimentos, porque no tenemos buenas vías, no tenemos buena infraestructura, es así porque tenemos una serie de problemas en nuestro territorio que terminan complejizándonos la vida urbana. Si nosotros le apostamos al ordenamiento territorial, si le apostamos a hacer las cosas en debida forma, todo eso se va a revertir en esos indicadores negativos que por más de una década tenemos ahí. Porque esa es efectivamente la forma en la que podemos ir resolviéndole los problemas a nuestra gente. Perfecto. Candidato, una última pregunta. Como es de conocimiento público, el día de ayer el Tribunal Administrativo de Sucre le comunicó al gobernador de Sucre, Héctor Olimpo, el cumplimiento de la sentencia que emitió el Consejo de Estado atinente a la declaración de nulidad
por doble militancia del alcalde. Y de hecho hoy, por ejemplo, me llamaron 5 amigos que trabajan en la alcaldía, en puestos de libre nombramiento y remoción, y me dicen, ¿será que la persona que van a encargar ahora me puede sacar del puesto porque estoy en un cargo de libre nombramiento y remoción? ¿Usted considera en ese sentido que esa situación política y jurídica que acaba de pasar afecta aún más al municipio de Sincelejo? ¿Usted creería que deberíamos, por fuera del aspecto jurídico, dejar que el alcalde terminara su periodo para que eso no se volviera ahí un debate o una cuestión que afectaría más a la ciudad y a las personas que están trabajando en la alcaldía de Sincelejo? Yo creo que quizá la pregunta más compleja que me has hecho hoy en este escenario. A ver, yo he sido muy crítico de esta administración, de las actuaciones del exalcalde Andrés Gómez, y en ese entendido teníamos claro que en algún momento se tenía que ir del cargo. Eso es una realidad que estaba ahí construida. Lastimosamente, cuando uno se equivoca, pues paga por esas equivocaciones. Esto era un tema aplazado en la ciudad y digamos que no sé si sucede de gratis, pero cae precisamente en el debate electoral, y uno pues en estos análisis puede decir pues tiene una lógica porque va a incidir en este proceso que estamos adelantando, tiene una incidencia. Totalmente. El gobernador, todos sabemos que tiene una apuesta por unos candidatos que están ahí, no hay que ni mencionarlo, eso está más que claro. Y muy seguramente pues esto va a terminar en una búsqueda de beneficiar esas campañas políticas. O sea, ya hay un candidato que quedó muerto con esa decisión. Claro, que todos sabemos quién es. Ya hay un candidato que hoy pues nació medio muerto, ¿no? Hay que ser realista hoy. Sí. Todo lo que saliese de esa administración salía con una etiqueta que no le permitía avanzar mucho en el proceso electoral. Eso es una realidad, y creo que esta administración también se equivocó en el candidato que escogió, no por su persona, sino de pronto por lo que encarna en su proceso político. Yo no me voy a referir en él como persona, creo que debe ser un excelente ser humano, ¿no? Lo he tratado en un par de ocasiones que conversamos de algunos temas en el pasado, ya hace muchos años, pero aquí tenemos una realidad política, hay unos actores políticos que están ahí anidados en el poder, llevaba varios periodos en el Consejo, el impacto de ese paso por el Consejo, ¿qué nos dejó a la ciudad? Deberíamos de reflexionar los ciudadanos si eso efectivamente es lo que queremos para Sincelejo. Creo que esa campaña hoy no va a tener un éxito en la búsqueda de ser alcalde de Sincelejo. Por supuesto, esto va a beneficiar a uno de los dos actores del gobernador, no sé a quién, porque uno empieza a dialogar y algunos dicen, no, beneficia a el otro sector dice que los va a beneficiar a ellos, y no sabemos realmente cuál es la estrategia del gobernador de cara a esos dos candidatos que lleva. En política cualquier cosa puede pasar, doctor Carlos. En política cualquier cosa puede pasar, y en esto creo que debería de llamarnos a nosotros los ciudadanos a ir a una reflexión mayor. Si efectivamente este juego político es lo que realmente le sirve a la ciudad. Yo ayer escribía en lo que siempre ando escribiendo de la realidad de nuestro territorio, decía, Sincelejo ahora está sin alcalde, pero desde hace rato estamos sin transporte, estamos sin oportunidades, estamos sin infraestructura, y así nos hemos quedado sin muchas cosas. Y esto es un golpe para Sincelejo y es un golpe para nosotros los sincelejanos. No está bien que un alcalde se vaya destituido por la razón que sea, porque perdemos todo. En esta administración perdió Sincelejo, y eso es una realidad. ¿Y perdió por qué? Por estar creyendo en cuentos de transformación de personas que no están capacitadas
para el manejo de lo público, ni para el crecimiento, ni el ordenamiento de una ciudad. Y hoy hay unas personas queriendo regresar al poder, a administrar esta ciudad, diciendo que no improvisa, pero que lastimosamente también improvisó. Cuando y todos lo sabemos, heredamos, la administración ha sido aquí siempre una herencia de la administración que sale. Si yo me equivoco en las hojas de vida que están analizando para que sean candidatos a una administración y escojo lo que sea porque efectivamente se garantiza un tema financiero, lo que está perdiendo es la ciudad. Y así escogieron candidatos en esta ocasión también. ¿Quién colocaba la plata? Y eso todos lo sabemos. Ahora, los culpables también somos los ciudadanos, ¿no? Quienes ejercemos el voto. Hoy porque no hacemos pedagogía política tampoco. No hacemos pedagogía. No nos interesa la democracia. Sí, pero fíjate algo importante que hay en este proceso. Algunos dicen, qué cantidad de candidatos, 15 candidatos. Hoy hay opciones en la ciudad. Y las opciones no solamente es por el que tenga la camioneta más grande, por el que lleve 2 caravanas, por el que tenga las 10 placas, por el que se gaste la plata en más reuniones, sino hay opciones que están planteando temas para la ciudad. Nosotros somos una opción de esas. Somos creo yo, una muy buena opción para Sincelejo. Hay otras opciones también que están ahí. Habrá quienes les guste Carlos Enrique, habrá quienes les guste otro de las opciones que están ahí. Lo único que sí, como una reflexión adicional, es que dentro de estos procesos independientes, alternativos, también hay figuras que juegan a venderse de independientes, a venderse de alternativos, que tienen acuerdos con sectores tradicionales que también llevaron a este alcalde a ser alcaldes. No voy a mencionar nombres, pero todos sabemos lo que sucede en Sincelejo, y es importante que a partir de eso que sabemos, reflexionemos qué efectivamente queremos para la ciudad. Miremos las hojas de vida, miremos los planes de gobierno, escuchemos las propuestas, y ojalá no nos pase un nuevo Andrés Gómez, porque definitivamente va a ser terrible para Sincelejo, va a ser terrible para nuestra gente. Bueno, candidato, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Yo creo que se evacuaron todas las preguntas que se hicieron, incluso las de muchas personas que estaban aquí conectadas. Por eso no las repliqué, porque el candidato fue bastante profundo en los temas que tocó. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación de la revista Ósmosis. La revista Ósmosis es una revista de puertas abiertas. Bienvenido a este debate y gracias a todas las personas por participar en este evento. Bueno, por Pues último, gracias. antes de irnos y agradecerle al candidato por estar aquí, a las personas que se conectaron y a quienes verán este en vivo, yo quería también que usted pues invitara a sus posibles electores y a la comunidad en general a que conozcan sus propuestas, sus programas, sus proyectos. Revisamos su perfil, revisamos su página web, está bastante completa, pero queremos que sea usted mismo el que invite a las personas a que lo revisen. Hombre, gracias primero por la invitación. De verdad están haciendo un ejercicio democrático bastante interesante. Nos ha permitido incluso también a nosotros los candidatos escuchar a las otras opciones que hay en este proceso electoral a la alcaldía. Carlos Enrique tiene unas propuestas para Sincelejo bastante serias, estructuradas con un equipo que me viene acompañando, al que inicialmente llamamos Sincelejo Avanza, y son unas propuestas que podemos llevar a realidad, que se pueden construir, que sabemos cómo se van a construir. Están en mis redes sociales, me pueden buscar fácilmente como Carlos Paternina, ARQ Carlos Paternina, Carlos Enrique. Están en mi página web, www.carlospaternina.co. Vamos a subir, por supuesto, tenemos un plan de gobierno, un libro que empezamos a construir sobre todo esto que queremos para Sincelejo y que vamos a empezar a compartir de manera dinámica a través de imágenes muy sencillas donde vamos a decir cómo es esa Sincelejo que queremos, tanto a futuro como la que vamos a empezar nosotros a construir en nuestro periodo de 4 años. Lo que le queremos dejar a Sincelejo y eso que queremos y esperamos que de ahí en adelante puedan seguir construyendo el resto de alcaldes. Estamos seguros que revisando lo que nosotros expresamos, lo que venimos
diciendo de hacer con Sincelejo, muchas más personas se van a sumar a este proceso y nos van a permitir ser opción de alcalde para Sincelejo 2024-2027. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos nuevamente y les estaremos avisando por medio de las redes sociales cuál es el próximo candidato que va a estar aquí en la revista Osmosis. Gracias nuevamente, doctor Carlos, y muchos éxitos en la campaña. Gracias, y por favor la próxima me quita el doctor Carlos Enrique, está perfecto. Claro que bueno, sí. muchas gracias a Tengan buena todos, noche, que gracias tengan a todos feliz que nos noche. escucharon. Hasta luego, nos vemos en un nuevo evento democrático más adelante. Chao, chao.